La mente y las inseguridades pueden hacer que alguien pueda caer más bajo de lo normal. Pero se han visto peores ejemplos en personajes femeninos. Existen muchos ejemplos de personajes femeninos locos en la ficción, sin embargo pocos son encariñables por buenos motivos, y a la mierda la introducción, ya vieron el título y mi avatar. Hoy vamos a analizar a la olorosa favorita de todos, a la escritora y asesina definitiva, el interés amoroso del galardonado multimillonario Byakuya Togami, y la waifu de este canal, sin contar a Bura y a Eva. Touko Fukawa. Sin más que decir, prepárense para el primer respect del canal. En este se tomará en cuenta absolutamente todo con respecto a la franquicia de Danganronpa, sobre todo de los juegos en general. Lo único que no se tomará en cuenta es Danganronpa B3, y los que jugaron ese juego sabrán el porqué. Además tampoco se tomará en cuenta aspectos jugables como lo son el Fever Time, o la jodida Genkidama de tijeras. Así que sin más que decir empecemos de una vez. La infancia de Touko Fukawa se vio condenada desde antes de su nacimiento, en una familia que practicaba la poligamia. Con dos madres que no se llevaban bien, ninguna quería ser reconocida como la mamá de esa pobre niña, trayendo una infancia de abusos donde la pobre Fukawa adquirió las fobias que tiene hoy en día. Todo cambió el día que decidió escribirle una carta de amor al chico que le gustaba, la cual fue tomada con burlas. Ese día algo dentro de Touko empezaba a emerger poco a poco y comenzó una grotesca ola de asesinatos dentro de esa institución, adquiriendo el apodo de Genocide Show. Aún con eso, y gracias a una profesora, Fukawa sería reconocida como la escritora definitiva, y en un futuro, fue una de los 16 estudiantes que estarían en cautiverio dentro de la academia, iniciando los sucesos de Danganronpa 1, y pasando por múltiples cosas, desde la revelación de su verdadera identidad, sobrevivir al juego de la matanza, conocer a la hermana del protagonista y poco a poco teniendo una verdadera relación de amistad para apaciguar a su otra personalidad, la cual quiera o no, siempre estuvo para protegerla. Esta es la historia de Touko Fukawa, la escritora definitiva. Y al mismo tiempo, la asesina definitiva. Cabe resaltar que como Fukawa, es uno de los personajes más débiles dentro de los 16 estudiantes de la clase 78. Sin embargo, como Genocide supera en muchos aspectos a la mayoría de estos, pero sobre todo en general a los estudiantes de la Academia Kibouganine. Muchos de estos son deportistas profesionales que tienen un enorme poder atlético, como Leon Kuwata, un beisbolista profesional con una fuerza de lanzamiento sorprendente. Mondo Owada, que ya de plano es conocido como un tipo que puede noquear gente con suficiente fuerza, o capaz de romper el cráneo de una persona usando una pesa. Y sobre todo Mukuro Ikusawa, la soldado definitiva. Esto también la vuelve superior a tipos dentro de la academia, como los hermanos Madarai, patóbicas de 2 metros que literalmente presentaron un gran peligro para los protagonistas dentro de la novela, y justamente Mukuro los mató a la mayoría. Superior a Seiko Kimura, que con esteroides estuvo a la misma par que Sonosuke Isaioi, un peleador experto en el uso de armas como cuchillos, que causaron destrozos en su pelea. Pero ya pasando a hazañas propias, por más que el cuerpo de Fukawa no cambie en nada en cuanto a atributos físicos a primera vista, esta loca es experta en el arte del asesinato con tijeras, logrando asesinar a más de 37 hombres en el tiempo que ésta despertó antes de entrar a la academia. Todos estos tipos tenían las mismas muertes, cortes en el cuerpo pero sobre todo, crucificados con estas mismas tijeras, y algunos directamente clavados a la pared. Ya de por sí para lograr levantar una persona se necesitan más de 60 a 70 kilogramos de fuerza y sobre todo el poder clavar a la pared estas tijeras sin mucha molestia, añadiendo otros 10 a la ecuación.
De un botellazo limpio y rápido, logró dejar inconsciente a Sakura Ogami, que si bien ya había sido golpeada antes, esto no deja de ser una proeza, viendo que Ogami es una de las personas más fuertes dentro del verso de Danganronpa al ser la peleadora definitiva. Justamente, en Danganronpa If, se nos confirma que Limukuro y Genosaider pueden luchar contra Sakura en un mano a mano. Siendo una igual a Nekomaru Nidai, un tipo que pudo causar una nube de vapor que cubrió toda la academia y la hizo templar y sobre todo, estar a la par con Monokuma. Pero ya que hablamos del oso monocromático, y hablando de más adelante, tenemos a The Spire Girls, y más específicamente, los robots Monokuma. Estos robots son capaces de literalmente destruir vehículos con tan solo su destrucción, y matar personas fácilmente con tan solo usar sus garras, y en grupo son capaces de abrir puertas reforzadas. Aparte que normalmente están hechos de revestimientos metálicos, que hacen que sea más fácil intentar hackearlos que destruirlos a fuerza bruta. Sin embargo, a Genosaider no le importa esto, pudiendo destruir muchos de estos con facilidad con tan solo cortes y clavarles tijeras. Y de hecho, esta misma capacidad puede hacerlo con otros robots de mayor peso y tamaño. También hay que mencionar que con cortes limpios, es capaz de abrir paredes de concreto. Esto ya la dejaría en un nivel muro bastante considerable. Más teniendo en cuenta que esto mismo aplicaría a su resistencia, esta pudiendo soportar una bomba capaz de dejar al cuerpo humano irreconocible con tan solo una explosión, y aún con estas características, y teniendo en cuenta que ella literalmente la recibió en la cara, ella lo máximo que salió afectada fue un aturdimiento que la dejó noqueada. De hecho, a Fukawa sin transformarse la hemos visto recibir impactos de objetos a la cabeza y aún así quedar simplemente noqueada. Y su fuerza quedaría en un nivel sobrehumana al poder levantar a sus víctimas fácilmente para crucificarlas. Es capaz de superar la vista del ojo humano con tan solo desplazarse. Puede herir a personas sin que éstas se den cuenta, como con Aoi Asahina, que al ser una nadadora profesional tendría que estar pendiente a cualquier tipo de reacción. Incluso seguirle el paso a los robots Monokuma, que suelen aprovecharse de hacer ataques sorpresa o pudiendo interceptar ataques de luz de la pistola hackeadora. Es capaz de salvar a Komaru Naegi en múltiples ocasiones, esto dependiendo tanto del tiempo de cambio de transformación como del peligro que esté enfrentando. Esto lo replicó con Kotoko, la cual fue rescatada por estas dos de un grupo de niños Monokuma. Sin embargo, la más interesante de todas fue el haber interceptado a un tren en movimiento de un solo salto, un salto que encima tuvo la suficiente fuerza como para romper la ventana del tren. Teniendo en cuenta que este tren se movía a 35 millas por hora, que equivale a 56 kilómetros por hora o 15 metros sobre segundo, y sobre todo que lo alcanzó con un interludio de unos 17 segundos, esto da un total de 255 metros sobre segundo que alcanzó Genosaider. O sea, un nivel subsónico más. Acá no podemos decir mucho la verdad, sin embargo, en ningún momento de la franquicia se ha visto a Genosaider cansada o por lo menos con símbolos de agotamiento, a lo mucho por esa bomba que como dije antes, solo la dejó aturdida, por más que la mandó a volar. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la pobre Fukawa, la cual sí se ha visto sucumbir al cansancio a impactos, sobre todo de objetos contundentes. Ya sin mencionar que Fukawa es propensa a desmayarse fácilmente. Aún con esas, y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es considerable el que sea una durabilidad alta. Hemos visto cómo no le cuesta pelear con grupos de enemigos en distintos puntos, y de hecho, esta puede aumentar más gracias a sus Genosaislors, las cuales puede lanzar con suma precisión como si fueran cuchillos. Acá es un punto un tanto conflictivo. Si bien, es obvio que Fukawa no es una idiota, mas si tomamos en cuenta que como estudiante definitiva, tiene un talento innato, siendo en este caso la escritura, habiendo escrito más de 80 novelas en toda su vida. Sin embargo, se ha visto cómo por culpa de sus propias inseguridades y miedos, la tipa llega a comportarse de forma irracional y poco lógica, viéndose en los juicios o justamente en el capítulo 4 del primer juego, dejándose llevar por la desconfianza tanto a los demás como por sí misma. Si bien esto se arregló al conocer a Komaru Naegi, se sabe que aún tiene estos comportamientos irracionales con respecto a su desconfianza. Como Genosaider esto no mejora para nada.
Esa desconfianza e inseguridad se vio cambiada a una personalidad volátil y un tanto altanera, volviéndose bastante impulsiva y psicótica, que si no fuera por sus códigos, prácticamente habría matado a todos los que pudiera. Sin embargo, esto también se atribuye a un conocimiento en matanza y uso de armas arrojadizas. Por suerte, esta volatilidad entre ambas personalidades logró hacer que ella desarrollara una forma para poder usar ambas personalidades de forma estratégica para salir de peligros o incluso poder usar sus habilidades con contención. A lo mucho, vas a ver a Fukawa teniendo capacidades de control sobre los espíritus al exorcizar a un fantasma de Tokuichi Towa que molestaba a Komaru. Sin embargo, una vez decide cambiar a Genocider, esta tiene aumento de estadísticas. Al cambiar a Genocider, todas las características físicas de Fukawa aumentan, como lo son su enorme precisión y fuerza. Sentidos mejorados. Genocider es capaz de tener una enorme velocidad de reacción para poder salir rápidamente de conflictos, y una precisión enorme como para poder lanzar sus tijeras a puntos en específico. Incluso puede cortar a sus oponentes en cosas en específico para no causar daño letal, como con Komaru Naegi, cortando solo su ropa. También cuenta con un olfato mejorado al poder detectar cosas como el arma de piratería de Komaru gracias al olor de Togami o saber que ésta estuvo en ciertos lugares gracias a este mismo. Múltiple personalidad. Tanto Fukawa como Genocider tienen los mismos conocimientos básicos, con la diferencia que ninguna puede interactuar con la otra. Estas solo pueden cambiar mediante estímulos como lo son estornudar, recibir una descarga eléctrica en el cerebro y desmayarse. También está su rotura de la cuarta pared. En resistencias, esta ha mostrado resistir a impulsos eléctricos del taser y a la inducción de dolor al ser golpeada por el cañón de dentaduras de Kotoko, uno que en resumidas cuentas causa presión constante a un adversario para paralizarlo. En cuanto a armamento, tenemos sus confiables Genocizers, las cuales son capaces de atravesar metal con facilidad, o son lo suficientemente resistentes para soportar el peso del cuerpo humano al ser clavadas en el concreto. Tiene tantas de esta, que similar a algunos personajes, es capaz de lanzar ráfagas de estas seguido como si de un Danmaku se tratara. También está su taser, el cual le permite mantenerse en esta personalidad el tiempo que sea necesario, y que puede utilizarlo para pegar descargas eléctricas. Justamente, sus debilidades son esta doble personalidad. Al solo poder cambiar de personalidad en base a estímulos, Genocider puede cambiar fácilmente a Fukawa y viceversa con tan solo un estornudo o desmayo, permitiendo que quede indefensa ante cualquier ataque o se vea propensa a perder el control en una situación. El abusar del taser puede traerle consecuencias a largo plazo, después de todo se está electrocutando constantemente. De todas formas, esto último es algo de lo que está consciente. Y por último, Genocider puede perder el control con facilidad, más con su código de solo matar personas lindas. Aunque claro, esto último no aplica a justamente las que están relacionadas con su amor Togami. I've been thinking about you. I'm sure you've heard this before, but you are totally cute. Definitely above average. Were you perhaps busy with something? No? Then I am feeling pretty fired up. Now, be a good little girl and just give yourself to me. Y eso sería el primer respect del canal. Fue entretenido investigar sobre una de mis personajes femeninas favoritas, y más dentro de este tipo de contenido. Lamento si quedó muy corto, pero ¿qué quieren que le diga? No quería alargar esto con demasiado scaling de otros personajes dentro de esta obra, pero igual me aseguré de que fuera un análisis divertido para todos. Si quieren ver más así, pues tienen suerte, tengo otro personaje más interesante al cual analizar. Sin más que decir, más allá de lo mismo de siempre. Y esto es todo. Sígueme en Twitter si quieres ver a un pendejo diciendo pendejadas, en mi Twitter de arte si quieres ver mis dibujos, en Backlog si quieres ver qué cosas juego, y mi Letterboxd si quieren ver a un normie hablando de cine.
Y recuerda que si quieres apoyar al canal, no solo con likes y suscripción, puedes combinar una miniatura o chibi de preferencia. De resto, gracias por ver. 絶望だうつぼまみれ少年に逃げ込んだ現実はなったった欲望ないとか偽り偽善者風でも仕方ねえや憧れた夢なんだっけヒーローになりたいのうっぷっぷ願い口にする愛にくばかりつける薬はないよ